En el 2197 a.C., al caer el Imperio Acadio, originado por Sargón, la ciudad se sumió en un caos. Finalmente, en el 2112, los reyes de Ur consiguieron la estabilidad. Entonces, una nueva amenaza apareció por el noroeste. Unos nómadas llamados amoritas sembraron el miedo entre los mesopotámicos. Veían a los amoritas como bárbaros. Les describían como gente que no cultivaba alimentos, que no vivían en casas, sino en tiendas. No enterraban a sus muertos el día del fallecimiento. No cocinaban la carne. Pero no causaron ningún conflicto. En el 1900 a.C., los amoritas ya estaban completamente adaptados a la vida mesopotámica. Se convirtieron en soldados, granjeros y empresarios, y tomaron cargos de gobernador o general. Consolidaron su integración en Mesopotamia fundando dinastías en las ciudades de Isin, Larsa, Esnuna y Babilonia. Al final, la llegada de los amoritas benefició a Mesopotamia. Muchos de los grandes reyes de Mesopotamia fueron amoritas. En el 1792 a.C., el mejor gobernante de la dinastía amorita de Babilonia, Hammurabi, subió al trono como su sexto rey. Al principio no parecía demasiado interesado en las campañas militares. Gobernó durante 43 años. Después de 30 años de gobierno, quiso emular a Sargón y construir su propio imperio. Empezó a luchar contra los reinos vecinos, que antes habían sido sus aliados. Había mantenido con ellos buenas relaciones durante años y de repente aparece con sus ejércitos en las fronteras, preparados para luchar, para hacerse con el poder. Las campañas militares de Hammurabi se distinguían por la cantidad de rehenes que capturaban para pedir un rescate. Había comerciantes especializados en esta tarea. Pagaban el rescate del enemigo a los soldados babilonios y pedían al que habían rescatado que les devolviese el dinero. Era la forma que tenían los comerciantes de ganar dinero seguro, porque siempre sacaban beneficios de los rescates que pagaban. Las conquistas de Hammurabi se extendieron desde el Golfo de Persia hasta Siria. A pesar de que su imperio no fue tan grande como el de Sargón, los historiadores consideraron a Hammurabi como el constructor de imperios más importante desde Sargón. Sin embargo, él no se parecía al antiguo rey. Sargón utilizaba su poder y tácticas casi terroríficas para controlar a la gente. Mientras que Hammurabi se presenta ante el pueblo como un político moderno que desea el amor del pueblo. Quiere gustar a la gente. Instauró leyes para proteger al pueblo, no para obligarles a someterse. La fama de Hammurabi creció con sus conquistas, pero realmente obtuvo su grandeza con su interpretación de la justicia. Hacia finales de su reinado, puso varios monumentos en sus ciudades. El más grande, que aún se conserva, es una losa de piedra que se conoce hoy en día como la Estela de Hammurabi, donde están grabadas las 282 leyes del Código de Hammurabi. Están grabadas en una escritura en forma de cuña llamada cuneiforme, la primera escritura conocida desarrollada en Sumer a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Si un esclavo le dice a su señor, no eres mi señor, el señor puede cortarle la oreja al esclavo. Si
Si un hombre acusa a otro hombre de asesinato sin aportar ninguna prueba, se deberá ejecutar al acusador. Si una mujer no es discreta y por tanto no cuida de su casa y desacredita a su marido, hay que arrojar a esta mujer al agua. El plan de administración de justicia de Hammurabi era muy extenso. Sus regulaciones civiles y criminales cubrían muchos temas, incluyendo leyes comerciales, matrimoniales y de propiedad, precios y salarios, regulaciones en esclavitud y los honorarios. Algunas eran bastante razonables. Hammurabi se pasa mucho tiempo especificando en el código la posición social de una mujer casada. En el caso de que cometiese un error haciendo algo, o hiciese algo mal, perdería sus derechos de propiedad. Hoy en día todo esto nos parece muy avanzado y a la vez inesperado. Por otro lado, en el código Hammurabi encontramos pasajes de ojo por ojo, diente por diente, que son totalmente iguales a los bíblicos. La justicia de Hammurabi no era necesariamente equitativa. Los derechos cambiaban dependiendo del estado individual de los ciudadanos, si eran ciudadanos libres, gobernantes o esclavos. Si un ciudadano mataba a un esclavo, podía librarse de ello con el pago de una multa. Si mataba a otro ciudadano, lo más probable era que le matasen a él también por haberlo hecho. Así que definitivamente en el antiguo período babilonio, no todos los hombres eran iguales. El código de Hammurabi no fue el primero en instaurarse. La gente de Mesopotamia ya estaba acostumbrada a seguir los códigos, pero el código de Hammurabi era el más detallado y sofisticado. Tras el reinado de Hammurabi, el sur de Mesopotamia se empezó a conocer como el Reino Unificado de Babilonia. Y Babilonia se convirtió en centro político, cultural y religioso. Así que en realidad todo lo que hizo Hammurabi convirtió a Babilonia en lo que es y en lo que será bajo el dominio del neobabilonio Nabucodonosor, que la convertirá en la gran metrópolis del mundo antiguo. En 1750 a.C., una enfermedad obligó a Hammurabi a cederle el trono a su hijo.